Por primera vez, Rosalía rompe el silencio. Con la voz entrecortada, confiesa lo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir, que Rauw Alejandro fue el amor de su vida, y que jamás lo perdonará. Después de meses de rumores, traiciones y lágrimas detrás de cámaras, la cantante revela su verdad más dolorosa. Lo que comenzó como una historia de amor perfecta, terminó siendo una herida que ni el éxito ni la fama han podido cerrar. Hoy, Rosalía habla sin filtros, y lo que dice cambia por completo la historia. ¿Tú crees que me conoces? ¿Qué has visto a la verdadera Rosalía detrás de la motomami, de las uñas largas, del brillo, del tra-tra? No tienes idea de lo que hubo detrás de todo eso. La gente vio una historia de éxito, pero no vio el precio. Un precio que se pagó con lágrimas, con traiciones, con noches sin voz y días en los que ni yo misma sabía quién era. Yo de verdad pensé que había encontrado el amor de mi vida. Pensé que con él todo tenía sentido, que por fin alguien entendía mi alma. Pero cuando todo explotó, entendí que hay cosas que no se perdonan. No por orgullo, sino porque te rompen algo por dentro que ya no vuelve a ser igual. Yo también tuve que callar, aguantar, fingir que estaba bien mientras por dentro me deshacía. Y sí, lloré, grité, me quedé sin fuerzas, pero también aprendí a renacer. Yo nací en San Esteban de Sesrovires, un pueblito muy chiquito cerca de Barcelona, donde todos se conocen. Allí no había focos, ni fama, ni nadie soñando con escenarios. Mi familia era trabajadora, normal. Mi madre, Pilar, siempre me enseñó que si quería algo tenía que ganármelo, que nada caía del cielo. En mi casa no había artistas, ni nadie que se dedicara a la música, pero yo sentía algo dentro que no sabía explicar. Crecí escuchando catalán y castellano, pero pronto descubrí un idioma nuevo, el arte. Era una llama que no venía de nadie más, como si me hubiera elegido a mí. Tenía 13 años cuando lo escuché por primera vez. Camarón de la Isla. Y te juro que fue como si el mundo se detuviera. No era solo su voz, era el dolor, la pureza, ese quejío. Sentí que eso era lo que yo quería hacer toda mi vida. Desde entonces ya no jugaba a ser cantante. Soñaba con vivir de esto. Mientras mis amigos pensaban en el instituto o en salir, yo pensaba en escenarios, en letras, en cómo hacer que mi voz dijera lo que mi alma no podía. Esa niña de pueblo, como siempre me he descrito, veía más allá de las fábricas, más allá de los límites. Yo veía el mundo. Y juré que un día, el mundo me escucharía. Mis padres nunca me frenaron. Al contrario, en vez de apagar el fuego que tenía dentro, me lo encendieron más. Yo siempre digo que me dieron el mejor regalo que se le puede dar a una hija, confianza. No dinero, no contactos, confianza. Me dijeron, si vas a hacerlo, hazlo a muerte. Y esa frase se me quedó grabada para siempre. Por eso, cuando decidí dedicarme a la música, no fue un capricho, fue una guerra. Yo era muy tímida, pero por dentro tenía un huracán, y ese huracán no se iba a calmar hasta que alguien me escuchara. Empecé a estudiar en el taller de Músics de Barcelona, y aquello fue como entrar a un campo de batalla. Eran 6 años de formación intensa, de técnica vocal, de flamenco puro, de disciplina. Mientras mis amigas salían de fiesta, yo estaba en un aula, o en algún escenario improvisado, cantando donde me dejaran. Y claro, con 15 años yo quería probarme. Quería saber si de verdad tenía algo especial, o si todo era un sueño mío. Por eso me presenté a Tú sí que vales. Me acuerdo perfectamente, los focos, las cámaras, los nervios, y ese jurado que parecía más interesado en el espectáculo que en el arte. Salí ahí con toda la ilusión del mundo, y me dieron un no rotundo. Esa humillación, delante de todo el país, dolió. No te voy a mentir, lloré. Pero también te digo algo, ese día entendí que si quería llegar lejos, tenía que ser más fuerte que mi orgullo. Esa fue mi primera gran lección. Convertí ese veneno en gasolina. Y desde entonces, nunca más volví a rendirme. Después de aquel, no, en la tele entendí que tenía que prepararme más. Tenía 15 años y toda la pasión del mundo, pero me faltaba camino, mucho camino, así que me lo tomé en serio. Me obsesioné con mejorar, con llegar a ese nivel que yo soñaba. Pero justo cuando más ganas tenía, la vida me dio el golpe más duro. Tenía 17 años cuando me dijeron que mis cuerdas vocales estaban dañadas. No fue un resfriado, fue una lesión grave, de tanto cantar, de tanto forzar la voz. Recuerdo ese día como si fuera hoy, el quirófano, las luces frías, el miedo. Pensé, ¿y si no vuelvo a cantar nunca más? La operación fue un éxito, pero el diagnóstico fue una pesadilla, un año entero sin poder cantar.
Un año en silencio absoluto. ¿Te imaginas? Para alguien que vive para cantar, el silencio es una condena. Yo sentía que me estaban quitando el alma. Fue un tiempo muy oscuro. Me deprimí, tuve miedo, y sobre todo, me sentí vacía. Pero también aprendí algo: si no podía cantar, podía estudiar. Me pasaba horas leyendo teoría musical, escuchando discos, analizando melodías. No podía usar mi voz, pero podía seguir soñando con el día que la recuperara. Y ese día llegó. A los 19 años, por fin pude volver a cantar. Mi voz estaba ahí, pero yo ya no era la misma. Era más fuerte, más consciente, más agradecida. Y entendí algo que cambió todo: a veces tienes que perder tu voz para encontrar la tuya. Hubo un momento en que sentí que tenía que parar. Después de todo lo que había vivido, la operación, el silencio, necesitaba reencontrarme. Y tomé una decisión que nadie entendió. Cogí una mochila y me fui sola a hacer el Camino de Santiago. No lo hice por religión ni por turismo. Lo hice porque necesitaba respuestas. Quería saber quién era sin la música, sin los escenarios, sin la voz. Fueron días de silencio, de caminar bajo la lluvia, de llorar, de pensar, de quedarme sola conmigo. Fue duro, pero también fue una catarsis. Ahí dejé atrás muchos miedos. La chica que había sido rechazada en televisión, la que casi pierde la voz, murió en ese camino. Y la que volvió era otra, más fuerte, más decidida. Ya no era una niña con un sueño, era una mujer con un propósito. Cuando regresé, lo tuve claro: quería construir mi carrera desde abajo, pero con cimientos de verdad. No quería atajos, no quería fama fácil. Quería ser buena, quería ser auténtica. Empecé a cantar donde me dejaran, en bodas, en restaurantes, en bares donde la gente ni siquiera miraba al escenario. A veces cobraba 80 euros, y otras veces, solo la cena. Pero cada una de esas noches fue mi escuela. Ahí aprendí a dominar al público, a controlar mi voz, a entender la emoción de cada palabra. Mientras tanto, subía mis primeras canciones a internet. Grabaciones caseras, cosas sencillas, pero hechas con el corazón. Y poco a poco, empecé a conectar con otros artistas que estaban igual que yo, soñando desde el underground. Ahí conocí a gente increíble: La Sobi, Ion Viv, María Escarmiento. Todos estábamos buscando algo, creando sin saber que estábamos abriendo un nuevo camino para nuestra generación. Siempre digo que soy una esponja. Desde muy pequeña absorbía todo lo que me rodeaba: el flamenco más puro que estudiaba en la academia, y al mismo tiempo el trap más callejero que sonaba en los móviles de mis amigos. Esa mezcla, sin saberlo, fue lo que me hizo quien soy. Yo no veía fronteras entre estilos, veía emoción, energía, verdad. En 2012 entré como vocalista en un grupo que se llamaba Que Jaleo. Era una fusión entre flamenco, jazz y funk. Grabamos un disco juntos, Al Aire, en 2013, y para mí fue la primera vez que sentí que mi voz podía convivir con otros sonidos, que el flamenco podía respirar en otros espacios. Ese mismo año conocí a Chicuelo, un guitarrista increíble, y juntos grabamos el tema principal de la película Blancanieves. Imagínate, de cantar en bodas a estar en la banda sonora de una película premiada, y encima, presentarla en el Festival de Cine de Panamá. Ahí fue cuando empecé a entender que el arte podía llevarme más lejos de lo que había soñado. En 2015 participé con La Fura dels Paus, una compañía teatral brutal, súper vanguardista. Y también fui telonera de Miguel Poveda en un festival de jazz. Para mí, cada paso era una prueba, una manera de demostrarme que podía estar ahí, que no era una intrusa en ese mundo. Incluso hice cosas que nadie esperaba de mí, como cantar para una campaña de Desigual. Algunos me decían que eso era poca cosa, pero para mí era otra oportunidad de aprender, de mostrarme, de crecer. Nunca desprecié ningún escenario, porque en todos dejaba algo de mí. Y mientras todo eso pasaba, yo también enseñaba. Daba clases de canto flamenco con apenas 20 años. Me encantaba compartir lo que sabía, aunque al mismo tiempo yo seguía estudiando en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Era una etapa de locura, de hambre, de búsqueda. En 2016 todo empezó a moverse más rápido. Había firmado con Universal Music, y hasta me fui un tiempo a Los Ángeles para encontrar un sonido que realmente me representara. No sabía aún qué iba a salir de todo eso, pero sentía dentro de mí que algo grande estaba por nacer. Ese mismo año, mientras cantaba en un tablao flamenco de Barcelona ante apenas un centenar de personas, conocí a Raúl Refré. Fue una de esas conexiones que se sienten desde el primer acorde,
un tipo con una sensibilidad brutal, un visionario que entendía el flamenco de una forma que me voló la cabeza. Con él nació Los Ángeles, mi primer gran proyecto, un viaje oscuro, profundo, honesto, casi espiritual. Pero el 2016 también me trajo otro tipo de conexión, una que marcaría mi vida de una manera mucho más intensa. Su nombre era Antón Álvarez, aunque el mundo lo conocería como Zetangana. Nos cruzamos por amigos en común y la química fue inmediata, violenta, casi peligrosa. Él tenía esa energía de calle, de rap, de ego, de ambición, y yo venía del flamenco, del sentimiento, del fuego por dentro. Era como mezclar gasolina con fuego. Me fascinó su forma de escribir, su cabeza, su manera de entender la música. Y sé que él también quedó hipnotizado por mi voz, por esa mezcla de dulzura y fuerza que el flamenco te da. Empezamos a trabajar juntos y, casi sin darnos cuenta, a salir. Era inevitable. Lo que empezó como una colaboración musical se convirtió en una historia volcánica, intensa, secreta. Durante un tiempo lo mantuvimos en silencio, lejos de los focos, pero los dos sabíamos que aquello no podía esconderse para siempre. Lo nuestro no fue un simple romance de artistas. Fue un choque de mundos, una fusión de almas y de ambiciones que acabaría marcando no solo nuestras vidas, sino también nuestra música. Fue una fusión creativa tan apasionada como brillante y tan tóxica como inevitable. Desde 2016 hasta 2018 fuimos inseparables, vivíamos por y para la música. Éramos el rey y la reina de una nueva escena que todavía no sabía que existía. Juntos componíamos, nos inspirábamos, nos retábamos y nos empujábamos mutuamente a romper las reglas. Yo le enseñé el duende, la emoción, la raíz, y él me enseñó la calle, la ironía, esa forma tan suya de mirar el mundo con descaro. Nuestra primera colaboración oficial fue Antes de morirme, y jamás imaginamos lo que iba a pasar. Aquello fue una bomba, una canción que nos abrió las puertas de la industria cuando todavía nadie apostaba por nosotros. En esos años, lejos de los focos, escribíamos canciones codo con codo, encerrados en estudios diminutos, llenos de humo, risas, peleas y versos que hablaban de amor y también de heridas. Muchas de esas letras, el mundo las canta hoy sin saber que nacieron entre lágrimas y tinta. Nuestra influencia mutua era evidente. Yo llevé a su música el duende y la tragedia, y él me contagió el ritmo, la picardía y el sabor urbano del trap y el R&B. La química era brutal, dentro y fuera del estudio. En 2017 él sacó Mala Mujer, y claro, los que nos conocían sabían perfectamente de quién hablaba. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel, decía. Y sí, era una referencia directa a mí, a mis uñas, a nuestra historia, a lo que habíamos sido. Los medios se volvieron locos, la prensa empezó a oler la sangre y a convertir nuestra historia en un circo. Pero yo callé. Nunca quise hablar de eso. Lo que viví con Antón fue real, fue intenso y también fue doloroso. Cuando me preguntaban por amor, solo sonreía, porque no sabía cómo explicar algo que me había marcado tan profundamente. Y luego llegó 2018, el punto más alto y también el más difícil, El Mal Querer. Ese disco lo cambió todo. Fue mi catarsis, mi forma de transformar el dolor en arte, de convertir una historia rota en algo eterno. Ese álbum no solo me lanzó al mundo, también cerró un capítulo de mi vida. El Mal Querer fue mucho más que un disco, fue un exorcismo. Ese proyecto nació como mi trabajo final de carrera, una tesis cum laude que al principio solo pretendía ser un experimento artístico, pero acabó convirtiéndose en la historia más personal que he contado jamás. Era un álbum sobre un amor tóxico, sobre los celos, la posesión, la pérdida de identidad dentro de una relación, y sí, tenía una pluma masculina detrás de muchas de esas letras, Antón. Él colaboró como cocompositor en más de la mitad del disco. Piénsalo, estábamos escribiendo sobre un amor destructivo mientras vivíamos uno igual de intenso, igual de complicado. Cada canción era una herida abierta, un espejo de lo que estábamos sintiendo. Amábamos y sufríamos al mismo tiempo que escribíamos sobre amar y sufrir. Fue hermoso y fue doloroso. Lo curioso, o quizá lo más cruel, fue que justo cuando El Mal Querer empezó a despegar, cuando mi nombre comenzó a sonar fuera de España, nuestra historia llegó a su fin. En mayo de 2018 lancé Malamente, mi primer single, y todo explotó. El Tratra se volvió viral. Las reproducciones subían cada hora, y mientras todo el mundo celebraba mi éxito, mi corazón estaba roto. Casi al mismo tiempo que la canción sonaba en todos lados, se supo que Antón y yo habíamos terminado. La prensa hizo su trabajo, se inventaron teorías, se habló de celos, de fama,
de ambición, de diferencias creativas. Yo, como siempre, preferí callar. Nunca me ha gustado exponer lo personal, pero hubo un momento en televisión en el que no pude esquivar la pregunta. En El Hormiguero me preguntaron si alguna vez había tenido que agradecerle a alguien que me quisiera mal. Y yo, sin pensarlo mucho, sonreí y dije, claro que sí, de hecho se lo agradezco en el disco. Fue mi manera de cerrar el ciclo. Si miras los créditos de El Mal Querer, ahí está su nombre, Antón Álvarez, grabado para siempre, como una sombra y a la vez una huella imborrable detrás de mi obra más íntima, más real y más dolorosa. Este fue uno de los momentos más controvertidos de mi carrera, esa línea tan fina entre el arte y la vida, entre lo que sientes y lo que muestras. Mucha gente se preguntó si había usado mi dolor y mi ruptura con Antón como una estrategia de marketing para lanzar El Mal Querer, pero la verdad es que fue una coincidencia trágica. El disco ya estaba hecho antes de que todo se rompiera, y lo que pasó simplemente hizo que cada palabra, cada nota, cobrara otro sentido. No fue marketing, fue destino, o quizás castigo. La ruptura fue un trago amargo, una mezcla de amor, decepción y aprendizaje. Fueron 2 años de intensidad, de noches sin dormir, de creación constante, de amor y de guerra. Y cuando todo acabó, quedó el vacío, pero también la música. Ese dolor no se fue, se transformó en canciones, en arte, en algo que ya no me pertenece solo a mí. Con el tiempo, claro, vinieron las pullas. En Tú me dejaste de querer y en otras canciones se notaba ese reproche, esa herida todavía abierta. Y sí, yo también respondí, pero a mi manera. En La Fama, con The Weeknd, quise hablar de eso, de cómo el éxito puede ser una trampa, de cómo la fama seduce y destruye a la vez. Muchos pensaron que era una indirecta, y puede que lo fuera. Pero más que hablar de él, hablaba de mí, de lo que me pasó, de cómo la ambición puede comerse todo, incluso el amor. Con esa canción cerré ese capítulo, el primero grande, el que me cambió para siempre. De esa historia salí empoderada, sí, pero también marcada. Aprendí que la fama no te cura las heridas, solo las hace más visibles. Y después de todo eso, no me detuve. Mira, la gente siempre ha querido saber más de lo que muestro, como si mi vida fuera un reality o un libro abierto. Pero yo no soy un personaje, soy una persona. Y sí, he tenido momentos duros, decisiones que la gente no entendió, relaciones que me rompieron y que también me enseñaron. Muchos dijeron que usé mi ruptura, que todo lo que viví con Antón fue marketing, que el dolor era parte del plan, pero ¿cómo se planea algo así? Nadie planea enamorarse y mucho menos romperse. El Mal Querer no fue una estrategia, fue una herida convertida en arte. Lo escribí desde la verdad, desde lo que sentía, y si eso conecta con millones de personas, será porque todos hemos amado mal alguna vez. Y sí, claro que dolió mucho. Lo de Antón, lo de la fama, lo de ver cómo la gente hablaba sin saber. Pero también te digo algo, sin todo eso, yo no sería quien soy. Me han criticado por mis uñas, por mi acento, por mi forma de vestirme, por no ser flamenca suficiente o por mezclar géneros, pero lo que no entienden es que todo eso también soy yo. No tengo que pedir permiso para evolucionar. Lo que he hecho ha sido ser fiel a lo que siento, aunque a muchos les moleste. Y si he de confesar algo, como dije al principio, es que yo sí pensé que había encontrado el amor de mi vida, y cuando lo perdí, creí que nunca más iba a poder cantar igual. Pero de ese dolor nació mi mejor obra, y por eso, aunque no lo perdone, sí lo agradezco. Porque sin ese caos, sin esa ruptura, no existiría la artista que soy hoy. Y ahora que has escuchado su historia, su versión y sus confesiones más crudas, la pregunta es inevitable: ¿crees que Rosalía transformó su dolor en arte o que el precio de su éxito fue demasiado alto? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si te impactó esta historia y quieres conocer las verdades ocultas detrás de otras estrellas, suscríbete ahora y activa la campanita, porque muy pronto revelaremos los secretos que nunca te contaron.